Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédlos. Y si alguien les dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Verso 8. Y la multitud, que era muy numerosa, ¿cómo era la multitud? Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y el verso 9 dice que la gente que iba delante y la que iba atrás de él clamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Un día como hoy en la historia, Jesús entró en Jerusalén, y la palabra dice que entró triunfantemente, montado en un burrito, para que se cumpliese lo que la Escritura decía. Y la pregunta que quizás nosotros o alguna vez nos hemos hecho es: ¿por qué montado en un burrito? Cuando un rey regresaba victorioso de alguna batalla, lo hacía montado en un caballo, de eso de sangre pura. Pero Jesús claramente nos deja saber que su intención al hacer esto era también darnos un mensaje de humildad, de paz. En el antiguo Oriente, aquellos años, cuando había situaciones como la que se estaba dando cuando Jesús tenía tanta popularidad y era tan conocido, los que estaban en función de gobierno no dejaban de preocuparse. Y claro, y esto no lo veía nada de bien. Por eso a Jesús en dado momento también quisieron, como diríamos en buen salvadoreño, permíteme sacar mi diccionario de la Real Academia Salvadoreña. Es que, vea, cuando alguien, o sea, la historia bíblica nos relata algunos sucesos acerca de Jesús, cuando lo quisieron poner en mal, le quisieron, como diría, levantar chambres, hacerlo ver mal ante el sistema. Y le dijeron: mira, este es un peligro, porque le va a dar vuelta al sistema. Y en una ocasión a Jesús lo pusieron a prueba y Jesús pidió una moneda y dijo: esta moneda, ¿ustedes ven la figura que tiene, la inscripción que tiene? O sea, díganme de quién es, de qué se trata. Y ellos, del sistema, obviamente de César, ¿no? El emperador, la autoridad máxima en su momento. Entonces, y Jesús dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otra ocasión también quisieron hacer lo mismo, pero Jesús nunca cayó, porque su misión no era venir y establecer un reino terrenal. La misión de Jesús siempre fue ir a la verdadera necesidad del ser humano, que es la necesidad del alma. Y Jesús viene a un pueblo necesitado, a un pueblo que está problemado. Y cuando usted y yo leemos el capítulo 3, verso 7 del libro de Éxodo, encontramos que en tiempos antiguos el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, ahora que está en Egipto, está pasando un momento muy difícil. Y me gusta lo que el Señor dice: yo he oído y he visto el clamor y la angustia de este pueblo y la opresión a la cual lo han sometido, pero también dice el Señor: he decidido darles libertad.
En tiempos antiguos, Dios utilizó a Moisés para sacar a un pueblo de una nación y llevarlo a una tierra prometida, pasándolo por un largo proceso de 40 años en el desierto, donde muchas historias y sucesos ocurrieron a este pueblo. Ahora, Dios en su misericordia manda a un libertador, pero ahora la historia es diferente. Porque ahora no se trata de un país determinado, ahora se trata del mundo entero que está en problema. Y la única forma de sacarlo de esta condición es a través de Jesucristo. Pero la idea es la misma: sacarlo de un mundo que día con día convulsiona y llevarlo a una tierra prometida, ahora no terrenal, sino ahora es la nueva Jerusalén, la patria celestial. Ese es el fin al cual Dios quiere llevar a la humanidad. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, ese día, un día como hoy en la historia, sucede justo para darle cumplimiento a una profecía. Usted seguramente recordará, ha leído la Biblia, en el capítulo 12 y 13 del libro de Éxodo, cuando el Señor da instrucciones al pueblo antes de salir de Egipto. Una de las instrucciones fue que participasen de la cena pascual, o sea, del cordero. Y le da instrucciones que deben de escoger un cordero. ¿Y cómo debe de ser este? Sin defecto alguno. ¿Y cómo deben de unirse en familia para disfrutar de esta cena, de este banquete? Y lo que debería de haber dentro de los instrumentos en la cena. A partir de ese momento, cuando usted lee el capítulo 13 en adelante y los capítulos que siguen, mejor dicho, de Éxodo, encontrará que Dios le da instrucciones específicas al pueblo de Israel, donde les cambia incluso el calendario y les dice: para ustedes hoy será el primer día del primer mes. Todo lo que sucedió en Egipto, eso quedará atrás. Para ahora, dice, para ustedes ahora se convierte en un nuevo comienzo. Y en este nuevo comienzo hay nuevas instrucciones, nuevas leyes, nuevas fiestas. Pero la Pascua como tal lo celebraban una vez al año. El principio no cambiaba. Tenían que escoger un cordero, y el cordero debería de ser ¿cómo? Sin mancha, sin error, sin defecto, pulcro, como dice la hermana, perfecto. Entonces Jesús entra un día, el día que los israelitas elegían el cordero para la Pascua. Ese día Jesús entra a Jerusalén como el cordero perfecto. Pero ¿por qué es importante entender este principio? Porque un día como hoy en la historia, Jesús se presenta a un pueblo necesitado, a un pueblo urgido, a un pueblo emproblemado, a un pueblo que ya no puede más con la opresión, pero no identificó que frente a sus ojos tenían la solución. ¿Y saben cuál es lo más maravilloso de todo esto? Que la Biblia por eso dice: si hoy oyeres mi voz. O sea, es cuestión de elección. El Señor no vino a imponer. El Señor se presenta para que todo aquel que crea, como dice Juan 3:16, ese será el que será beneficiado. Todo aquel que tome la decisión correcta, todo aquel que elija por Dios, nunca le va a ir mal en la vida, porque en Dios habrá paz, alegría, en Dios habrá plenitud. Por eso la mejor decisión que el hombre puede tomar en la vida es elegir por Dios. Este domingo los israelitas elegían el cordero, y Jesús se está presentando como el cordero perfecto. No solamente el que cubre los pecados como en el antiguo tiempo, sino el que quita los pecados del mundo. Pero si tiene su Biblia abierta, yo quiero que me acompañe al capítulo 19 del libro de Lucas y veamos algunos sucesos que acá Jesús relata a partir de el versículo 41. Lucas 19, verso 41 en adelante. La escritura declara que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, tuvo compasión por la condición en la que el pueblo vivía. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Qué dice la escritura que pasó con Jesús? Lloró. Vi el grado de compasión de Jesús al ver la condición de la humanidad. Por eso el pensamiento para esta tarde es que Dios visita a los necesitados. Él no se olvida de los que sufren, de los que lloran,
de aquellos que sienten que ya no saldrán adelante, aquellos que sienten que no pueden más. Jesús dice que vino y estando cerca de la ciudad, vio la condición de la ciudad y lloró. Antes de continuar, quiero preguntar algo. ¿Usted cree que Jesús, quien es Dios mismo, lo sabía todo? Yo en lo personal lo creo igual. Que Jesús, quien es Dios mismo, lo sabía absolutamente todo. Cuando usted lee el capítulo 16 del libro de Mateo, capítulos anteriores, Jesús viene hablando de lo que eventualmente sucederá. Pero en el capítulo 16, verso 21, si mal no recuerdo la cita de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén. Pero antes de eso le ha estado hablando a los discípulos de lo que sucedería en Jerusalén, de cuando sería arrestado y todo el proceso a través del cual él pasaría. Sin embargo, sabiendo todo lo que allí sucedería, él no escatimó absolutamente nada. Él lo entregó todo. Y en camino, llegando ya casi a la ciudad, se detuvo para reflexionar, para ver. Él entendía todo lo que sucedería, incluso cuando la gente saldría y en coro le dirían: Hosana, Hosana, lo cual quiere decir: sálvanos ahora. Mi esposa me decía algo sobre esta frase y me mostraba algunas raíces del original, que quiere decir: sálvanos en oración ahora. En otras palabras, veían a Jesús como el intercesor, como el único medio que ante el Dios eterno les podía ayudar. ¿Y cuántos saben qué es lo que la Escritura dice? Jesús mismo dice: y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué más dice? Entonces no podemos apartar a Jesús de la ecuación en ningún momento. Él fue quien fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso la Escritura declara en el libro de Hebreos, el escritor dice: sin derramamiento de sangre, no solo es el sacrificio, no, es el derramamiento de su sangre por los pecados de la humanidad. Por eso dice el escritor: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesús, como el Cordero perfecto, derramó su sangre por la humanidad. Y Jesús, llegando a la ciudad, la vio su condición y dice: y lloró sobre ella y dijo lo siguiente, verso 42. Vea ese signo que tiene allí cuando dice: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, si solamente pudieses entender lo que este día está sucediendo, si solamente pudieses entender qué significa este día, el día que escogían al Cordero, si solamente pudieses entender lo que está a punto de suceder, si solamente pudieses entender que frente a tus ojos tendrás la solución a todos tus problemas, si solamente pudieses entender que en Cristo hay salvación y vida eterna, si solamente pudieses entender que Jesucristo es el libertador y el autor de la paz, si solamente pudieses entender que fuera de Cristo no hay esperanza de salvación, si solamente pudieras entender que Él es el único que liberta al cautivo, es lo que Jesús está diciendo. Si solamente pudieran entender lo que este día está sucediendo frente a vuestros ojos, le dice el Señor. Y luego agrega y dice: a lo menos este día, lo que es, ¿para qué? Dice: si entendiesen lo que soy yo y lo que este día ustedes están enfocados, Jesús dice, tendrían paz. Le pregunto, ¿cuál es la necesidad que aflige más a la humanidad hoy por hoy? ¿No es acaso eso la ausencia de la paz? ¿No es el hecho, amado mío, de no tener los recursos para poder solventar algunas situaciones? El que mucho dinero tiene, créame, también tiene sus preocupaciones. Hay noches que tampoco duermen porque no hay paz interna. Porque la paz no tiene que ver con el hecho de tener o no tener materialmente hablando. La ausencia de la paz tiene que ver con una cuestión del alma.
Y cuando Jesucristo viene al corazón del hombre, cuando Jesucristo viene a una persona y ha tenido un encuentro personal con él, puede decir, como diría el salmista ya en el Salmo capítulo 4 versículo 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él te permite tener paz en todo tiempo. Por eso que dice la Escritura que Él es el príncipe de la paz. Y Jesús dice: en este día ustedes pudiesen comprender que la paz es para ustedes. Mas ahora, le dice Jesús, está cubierto vuestro entender. Y si eso ya era un problema, lea lo que dice el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, le dice el Señor a Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra. Jesús está hablando lo que justamente 70 años después de estos sucesos sucedieron, cuando Tito, aquel general del ejército romano, entró a la ciudad y destruyó la ciudad, incluyendo el templo, a lo que Jesús se refería, que no quedaría piedra sobre piedra. Lo que Jesús les está diciendo se está cumpliendo por causa de no haber tenido el entendimiento, por causa de no haber reconocido de que tuvieron frente a ellos la paz, tuvieron frente a ellos la salida a sus problemas, pero por no entenderlo, dice, vendrán situaciones aún peores. Y lo que quería que leyéramos es lo último que dice de este versículo. ¿Por cuanto qué? O sea, tuvieron su visitación. Permítame decirle, Dios no hace absolutamente nada o no permite que suceda absolutamente nada en la vida de una persona sin antes haberle dado una oportunidad. Por eso cuando Él se presenta como el Cordero, Él se presenta como la alternativa, como la salida. Pero el pueblo no lo entendió por estar tan ocupado. El día miércoles hablábamos acerca del mensaje que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés cuando fueron allá en Egipto. Y dice el versículo 9 del capítulo 6 de Éxodo que por causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre, el pueblo no pudo entender el mensaje de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por las muchas preocupaciones. Hermano mío, el preocuparse demasiado por algo no va a resolver ese problema, pero meditar en Dios y en su palabra y hacer lo que su palabra dice, yo le garantizo que usted está en el camino correcto y Dios le dará la salida por medio de la revelación de su Espíritu Santo. El trabajar mucho al punto de estar tan cansado y no tener tiempo para Dios, tampoco la salida a sus problemas y obligaciones o compromisos financieros. Porque la Biblia claramente dice en el Salmo 127 que no es del que mucho se esfuerza, no es del que mucho trabaja, es de quien Dios tiene misericordia, de aquel hombre y aquella mujer que establece prioridades donde Dios es lo primero, porque yo reconozco que Él tiene el poder para suplirme en medio de la necesidad. Por eso el Señor dice que la mucha preocupación y el exceso de trabajo que produce cansancio físico son dos problemas que nos privan de ver las bendiciones de Dios manifestándose en nuestras vidas. Por eso en esta ocasión el pueblo tampoco puede ver, aun cuando tuvo su visitación. ¿Por qué Israel no conoció el tiempo de Dios? Es mi pregunta. Si tantas cosas que sucedieron en torno a la vida de Jesús. Vayamos por parte. ¿A dónde está llegando Jesús cuando dice que la gente no entendió su visitación? ¿A dónde se estaba aproximando Jesús cuando dice que vio la ciudad y lloró por ella? ¿A dónde? A Jerusalén. En los 3 años de ministerio de Jesús, aproximadamente hablando, 3 años y medio, la mayor parte del tiempo Jesús estuvo radicado o estacionado en el área de Capernaum, en el área de Galilea. En Jerusalén, que está a cierta distancia de Galilea, donde estaban los conocedores de la ley, donde estaban aquellos que creían que no necesitaban nada de esto. En cambio, en el otro extremo, allá en Galilea, en las zonas aledañas a Capernaum,
Cuando escuchaban que Jesús estaba en cierto lugar, la gente, vea, el lago de Galilea no es demasiado grande, pero tampoco es pequeño. Pero cuando la gente sabía que Jesús había partido de esta orilla a la otra, y ellos no tenían un ferry como ahora en la actualidad para poderse cruzar también al otro lado, ¿sabes qué hacía la gente? Caminando se iba y daba toda la vuelta alrededor del lago para llegar al lugar donde Jesús estaría. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que ellos escuchaban a Jesús, ellos se alimentaban, ellos comían, ellos se llenaban de esperanza, había paz, veían milagros, habían maravillas, el poder de Dios estaba con Jesús y algo sobrenatural allí pasaba. Y la gente, dice la Biblia, cuando lee el capítulo 5 del libro de Marcos, me gusta la expresión que el escritor usa y dice, hablando de la gente que le acompañaba, dice la gran multitud. Capítulo 5 del libro de Lucas, el mismo término, pero ahora en Jerusalén la gente está distraída porque ellos eran diferentes. La religión para ellos era más importante. Hoy por hoy hay mucha gente que cree que por tener quizás alguna posición social, algún título académico, no necesita esto de el evangelio, esto de ir a la iglesia. ¿A cuántos de nosotros la gente nos ha dicho? Yo creo que eso es para la gente que y dan algunos calificativos. ¿Sabes qué es triste? Porque hoy por hoy hemos llegado a un momento en la historia donde también el racionalismo, el humanismo en su mejor apogeo, ahora te dice, todo lo que no puede ser comprobado por la ciencia no es digno de creerlo. Y cuestionan tanto. Y yo digo, qué bueno que cuestionan. El problema es que cuestionan las cosas que no deben ser cuestionadas. Bueno fuera que se cuestionasen por qué están en la condición en la cual están. Bueno fuese que se cuestionasen qué les ha llevado a donde ellos han llegado en la actualidad. Bueno fuese que se cuestionasen el por qué la vida les trata como les trata. Y seguro estoy que llegarán a una conclusión que es el resultado de no haber escuchado a Dios por medio de su palabra hablarles una y otra vez. Pero cuando cuestionan lo que Dios es y lo que Dios hace, creo que están en el camino equivocado. Porque el enemigo utilizará esa idea, esa fórmula para confundirles aún más. Por lo cual Jesús dijo, hay un velo que vendrá sobre ustedes y no entenderán. También lo dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Por eso, iglesia amada del Señor, cuando se trata de Dios, de su palabra, es mejor decirle, como dice la escritura, amén a tus promesas, amén a tu palabra, Señor. Yo no tengo que entenderlo todo, pero debo de creerlo todo. Jesús, dice la escritura, capítulo 1, verso 29 del libro de Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel que le rechazó. Ese pueblo también, dice la escritura, que fue el pueblo mismo que en dado momento lloró amargamente. Pero dice la Biblia, a todos aquellos que creyeron en Él y que le recibieron, les dio el derecho de ser el Hijo de Dios. Y en esa lista estaba usted y estoy yo. Por eso, amado mío, Jesús tenía un plan perfecto. Él, cuando llegó a Jerusalén, es cierto que la ciudad quizás no lo comprendió, no lo entendió, no lo recibió de una forma genuina, aun cuando salieron a recibirle. Pero si usted lee la parte final de ese relato, dice que muchas personas se preguntaban, ¿quién es este? O sea que allí había gente como la que dirían en mi pueblo, ¿a dónde va Vicente? Y la respuesta es, mire que somos pocos y nos conocemos mucho. O sea, allí había gente que dijeron, pero ¿quién es este? Pero estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Ellos no sabían. Así como suele pasar hoy en la actualidad, en esas manifestaciones públicas con tinte político, que le preguntan a alguien algo relacionado a lo que está sucediendo y ellos no saben nada. Lo único que saben es que están ahí, es todo lo que saben. Así le pasó a la gente cuando Jesús llegó. Y entonces, pero lo que me gusta y lo maravilloso de esta historia es lo siguiente, que nadie tendrá una excusa. Porque los que no sabían, la misma gente les dijo, es Jesús
de Nazaret, el profeta de Galilea, que ha venido a Jerusalén. Sí, Jerusalén, aquellos que quizás no estaban acostumbrados a que los visitara Jesús y ver las manifestaciones que habían visto allá en Galilea, en Capernaum y en todos estos otros lugares. Ahora Jesús mismo fue a Jerusalén para decirle: ustedes también tienen una oportunidad de cambiar su realidad si solamente pueden creer que yo les puedo ayudar. Ahora, cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, suceden varias cosas muy interesantes. Aparte de que era un cumplimiento profético, también esto deja revelado la condición espiritual del pueblo. ¿Qué quiero decirle? Por eso decía, ahora quiero salirme de Jerusalén y de la historia y venirme acá a hablar de usted y de mí, a hablar de nosotros, de nuestra condición como iglesia, como sociedad, como familias. Porque cuando Jesús entra, es cierto, un cumplimiento profético tenía que suceder, pero también esto deja revelado la condición espiritual del pueblo, que la gente salió a recibirlo, pero curiosamente, vea, la gente solo está buscando un beneficio. Como mucha gente busca a Dios solo cuando tiene problemas. Cuando ya no puede con su situación, entonces sí busca a Dios. Pero cuando las cosas han cambiado, cuando las cosas han mejorado, sabes que se olvidan también de Dios. Por eso digo, esto deja revelado un estado espiritual del pueblo. Imagínese usted, yo recuerdo muy bien ese primer domingo después del 11 de septiembre del año 2001. Algunos de ustedes seguramente no recordarán porque son muy jóvenes, pero los que teníamos algunos años ya, después del derribo de las Torres Gemelas, que fue un día martes, 11 de septiembre, el siguiente día fue un día lunes, el siguiente domingo, después de ese suceso, las iglesias en el país rompieron récord. Nunca en la historia del país la gente fue a la iglesia como fue ese día. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gente ve que hay un peligro, una situación que va más allá de lo que ellos pueden manejar, más allá de su control o dominio, saben de que Dios existe y que Él es el único que les puede ayudar. ¿A dónde quiero llevarlo? Por eso decía, quiero que hablemos de nosotros, de usted, de mí, de nuestra familia, de nuestra sociedad. ¿Por qué tener que esperar que sucedan cosas? ¿Por qué tener que esperar que sucedan catástrofes? ¿Por qué tener que esperar que hay un problema matrimonial? ¿Por qué tener que esperar que hay un problema con un hijo? ¿Por qué tener que esperar que aparezca una enfermedad para venir y buscar a Dios? Cuando la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Nunca te irá mal, con Él siempre te va a ir bien. Con Él tendrás lo que en el mundo nunca podrás tener. Él te dará la alegría, la paz. Él te dará la satisfacción y la plenitud que en ningún otro lugar podrás encontrar. Por eso pensemos qué es lo que nos lleva como sociedad a estar tan distraídos, y a pesar de todo lo que está sucediendo en la actualidad, en el mundo mismo, ni siquiera nos damos cuenta del cómo esto nos va a afectar en los próximos años. Yo pudiese hablar mucho de eso, de algunas cosas que están sucediendo y que han venido sucediendo y que inequívocamente nos pasará factura como sociedad, mundialmente hablando, en los próximos años. Pero sabes una cosa, ni siquiera eso la sociedad está al tanto, porque está tan distraída, y ahora con estos dispositivos y esto sin número de situaciones, de videos, de humor y cuanta cosa, a la gente la tienen entretenida, que ni siquiera piensa que dentro de 2 horas tenía un compromiso. Ni siquiera piensa que mañana tenía una situación importante, porque está tan entretenida en el hoy, en el presente. Iglesia amada del Señor, el Señor a través de la palabra nos dice que nosotros debemos de estar atentos a todo lo que está sucediendo y saber que la venida de Cristo está a las puertas, y no debemos de alegrarnos tanto porque Cristo va a venir. Yo sé que esto puede sonar contradictorio, o alguien puede tomar mis palabras y sacarlas de contexto. A lo que yo quiero llevarlo es a lo siguiente, que usted y yo no nos podemos alegrar tanto
de que Cristo venga por su iglesia cuando tenemos muchas familias, muchos conocidos que no conocen a Cristo, y que si Cristo viene por la iglesia, irremediablemente ellos terminarían en el infierno? Y eso debe de provocar dolor, eso debe de provocar lágrimas en nosotros como cristianos, y saber que por nuestra actitud muchas veces también está sucediendo lo otro. Porque nos hemos entretenido en cosas que quizás nunca deberíamos de habernos entretenido. Por eso dice el Señor que vendría un velo y no podrían entender. Tuvieron su visitación y no la entendieron. ¿O tú crees que Dios te salvó por salvarte solamente? Es que a través de usted y de mí Él quiere alcanzar a muchos. A través de usted y a través de mí Él está viendo lo que alguien se beneficiará. A mí me gusta mucho cuando veo a Jesús y todo lo que Él hace. Dice la historia en el capítulo 4 en adelante del libro de Marcos, y los primeros versículos allá del capítulo 5, que había un hombre allá en la ciudad de Gad que estaba endemoniado, y que su lugar donde él habitaba eran los sepulcros, y que la gente tenía temor de pasar por allí, porque la condición de aquella persona era que ni las cadenas lo podían atar. Sin embargo, cuando la gente hablaba de ese lugar, hablaba de un lugar peligroso. ¿A alguien le ha pasado así, que cuando hay un lugar o incluso una compañía que tiene mala reputación, el consejo o la sugerencia es buena o mala para usted, de quien conoce ya de esta compañía? O cuando usted va por un camino, y recuerdo, la gente que es de la zona rural de sus comunidades seguramente me entiendan más en esto. Cuando nos transportábamos de un lugar a otro por esas veredas, pero habían algunos sectores que no tenían buena reputación, llámese porque robaban, llámese porque asustaban, todo este tipo de cosas que solían pasar. El común denominador era que casi nadie quería caminar solo por esos caminos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque había una referencia de que ese lugar no había que caminar solo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que sucede en este lugar tenía una reputación, que allí había una persona endemoniada y que era tan peligrosa que ni las cadenas le podían atar, las reventaba. Nadie de la sociedad, de toda esa comunidad, creo yo, que daba una buena referencia de esta persona. Sin embargo, a diferencia de todos, Jesús estaba viendo que a través de aquel hombre alcanzaría 10 ciudades posteriormente. ¿Qué te quiero decir? Que allá afuera hay gente que hoy por hoy está en el señalamiento de todos, en la boca de muchos, no por lo bueno que son, sino por lo malo, sino por lo bajo que han caído, sino por los errores que han cometido. Eso es lo que la gente ve, pero Dios está viendo que a través de esa gente, una vez sea restaurada, una vez sea alcanzada por el evangelio, el futuro de ellos es tan prometedor como el suyo y el mío. El futuro de ellos es tan prometedor como ni siquiera nosotros lo hemos imaginado, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y a través de aquel hombre allá en Gadara, que la gente lo llamaba el endemoniado, Jesús ahora los manda a predicarle a 10 ciudades, y la gente tuvo que conocer que grandes cosas Dios había hecho en su vida, porque Dios restaura, Dios cambia y Dios marca un antes y un después. Por eso no podemos despreciar a nadie. Jesús entra a Jerusalén con un mensaje de esperanza y la gente no lo entendió. Es cierto que quizás a usted y a mí no nos van a entender cuando vayamos con un mensaje de esperanza, con un mensaje de segunda oportunidad. Por eso decía que cuando Jesús entra quedaron reveladas varias cosas, y una de las cosas que quiero terminar, pero que pensemos en ello, es que la gente que salió a recibir a Jesús, y si fuéramos una vez más al pasaje de Mateo 21, dice la Escritura que cuando Jesús entró en la Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús de Nazaret
el profeta. Hay gente que quizás no tenga mayor conocimiento de Dios hoy por hoy, pero Dios lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí, porque Él también quiere entrar en sus corazones. Este grupo de personas que no sabía lo que ahí estaba sucediendo, el Señor se encargó de enseñarles qué era lo que ellos tenían que hacer. Hay gente que hoy por hoy quiere salir de esa condición en la que se encuentra, pero no sabe cómo. Pero usted y yo, que conocemos el camino, podemos decirle cuánto Dios les ama y cómo Dios cambió su vida y la mía. Y seguro estoy que ellos se darán una oportunidad. Jesús entró triunfantemente, dice la Escritura, a la ciudad de Jerusalén, porque un día usted y yo entraremos triunfantemente a la nueva Jerusalén. Pero ese día nadie sabe cuándo será, pero de algo estoy seguro, que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Cuando la gente oía hablar de Jesús, dice que le decían: Él es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dice eso el último versículo que leíamos ahí. Ahora, seguro que cuando escucharon hablar de esto, sí, pero ¿quién es? Y la gente tenía que decirle: Él es el que sana a todos los enfermos. Él es el que libera a los endemoniados. Él es el que le da vista a los ciegos. Él es el que resucita a los muertos. Él es que cuando la mar estaba agitada le habló y se calmó. Él es el que multiplicó los panes y los peces. Él es aquel. Y le daban una referencia de algo que había sucedido. Todo lo que Jesús hizo fue bendecir a un pueblo necesitado. Por eso, si usted es una persona necesitada, Él ha venido este día y le dice: he venido a ayudarte en tu necesidad, he venido a ayudarte en tu problema, he venido a ayudarte en tu angustia, he venido a ayudarte en tu desesperación, porque a eso vino Jesús. Él es el que levanta a los paralíticos. Él es el que multiplica los panes y los peces. Él es el que los vientos le obedecen. El pueblo estaba asombrado al escuchar todo lo que Jesús hacía. Como seguramente esta comunidad se debería de quedar asombrada de escuchar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y decirles que este próximo 7 de abril, acá en la iglesia cristiana Peña Oreb, tenemos una cita donde veremos a Dios obrar milagro, libertar al cautivo, sanar al enfermo. Todos debemos de anunciarle al mundo que este 7 de abril tenemos un evento, que cosas gloriosas van a pasar en este lugar. ¿Cuántos creen que cosas gloriosas van a pasar en este lugar? Yo estoy creyendo que vamos a ver enfermos sanar, pastor. La gente ha escuchado por mucho tiempo, pero quizás aquellos que han oído, pero solo de oída, ahora van a tener que seguramente ser ellos los que van a salir diciendo: yo de oídas le había oído, pero Dios ahora también me sanó a mí, sanó a mi hermana, sanó a mi papá, sanó a mi mamá. A alguien Dios va a hacer un milagro que a usted no le va a quedar duda de que Dios es un Dios sanador, de que Dios es un Dios de milagro, de que para Él no hay nada imposible. Y el mundo tiene que saber que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. En Él hay perdón. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios bondadoso. Por eso la gente, quizás al igual que Jerusalén, había conocido muy bien la religión, pero no conocía al libertador. Lo repito, en Jerusalén conocían muy bien la religión, pero no conocían al Jesús que liberta, al Jesús que da vista a los ciegos, a aquel del cual la palabra dice que no entendieron su visitación. Por eso yo le motivo a que en estos días que tenemos de aquí a la fecha trabajemos y no esperemos que llegue esa fecha. Este próximo miércoles debemos de traer gente a la casa. Es más, este viernes que estaremos celebrando el día de la crucifixión de Cristo, del sacrificio, de esa corona de espinas, de esos cruentos clavos que cruzaron sus manos. Es que la iglesia tiene que tener un cuadro clarísimo del precio de la cruz, del dolor de Jesús como persona al derramar su sangre, al punto que la Escritura dice que su alma se angustiaba hasta la muerte. La iglesia necesita tener un panorama muy claro de todo lo que es la ruta al Calvario, porque solo entonces valoraremos lo que Él ha hecho por nosotros. De lo contrario, seríamos un religioso más.
de venir a la iglesia solamente por diferentes situaciones. Pero cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, seguro estoy que también nos preocuparemos más por los demás, porque sabemos que lo que la Escritura dice es tal cual la Escritura lo dice, que después de este sacrificio no hay otro más. Y si no es a través del sacrificio de Cristo, no hay salvación del alma. Por eso, iglesia, valoremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y todo empieza acá, cuando Él se presenta y he puesto sobre nuestros pies. Quiero que piensen esto: Jesús se presenta como el Cordero para ser elegido, y la gente tenía que responder a esa opción de elegirlo o no elegirlo. El día de hoy, usted y yo no estamos allá en Jerusalén, tampoco tenemos el escenario virtual o literario de lo que Jesús hizo, pero sí la Escritura dice: más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Entonces el Señor nos llama a creer que Él es la salvación y la vida eterna, a creer que todo lo que Él hizo lo hizo por amor, a creer que a pesar de que nos hemos equivocado, Él nos ha dado una segunda oportunidad. Por eso este día, puesto sobre nuestros pies, quiero que piense: ¿qué hará usted y qué haré yo? Jerusalén tuvo su visitación, ahora usted y yo tenemos la nuestra. ¿Cómo respondieron ellos a la visitación? La Biblia ya nos los describió cómo respondieron ellos a la visitación. La pregunta es: ¿cómo responderemos usted y yo? Jesús dice en la Escritura que al ver la condición del pueblo lloró. A Dios le duele. Así como Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén y el estado en el cual se encontraba, a Dios le duele ver a la humanidad en el problema en el que se encuentra. Pero permítame decirle algo que para muchos quizás va a sonar muy duro, pero debo de decirlo porque es lo que la Biblia dice: es que Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por fe. Había mucha necesidad, claro, y a Dios le dolió. Por eso Jesús lloró y dice: ¿cuántas veces quise protegerte? Así como la gallina esconde bajo sus alas a sus polluelos. Cuando la gallina esconde bajo las alas a los polluelos, allí encuentran calor, protección, seguridad. El ser humano, si solamente pudiese entender lo que el mismo Señor dice a través del salmista en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios quiere que usted y yo vivamos seguros, habitemos confiados, pero no hay forma de poder vivir seguros y habitar confiados si no es bajo la sombra del Altísimo. Por eso el Señor dice: así como la gallina protege, así como la gallina cuida, así como este escenario que todos lo conocían, así quise yo protegerte, así quise yo cuidar de ti, así quise yo, dice, asegurarme que te podías sentir seguro y confiado, pero tú no me entendiste. Iglesia, amigo, tú que me escuchas el día de hoy, lo único que Dios quiere es ayudarte en tu dolor, en tu necesidad, en la tragedia, y poderte mostrar el camino que te va a llevar a la verdadera libertad. Por eso en Cristo Jesús siempre encontrarás esperanza y alegría. Y el día de hoy, al igual que Jesús llegó a Jerusalén y se presentó como esa opción y esa alternativa, viene y nos dice a usted y a mí el día de hoy: ¿y tú qué harás? Ellos tenían que elegir ese día un cordero pascual, y no era desconocido, porque Juan lo presentó cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ellos tenían el conocimiento, pero estaban tan distraídos que no lo pudieron identificar. Que este día no sea su historia ni la mía, que por estar tan entretenidos, tan ocupados o tan preocupados, no identificamos lo que Él desea para nosotros, cuando Él lo que quiere es hacernos bien, ayudarnos,
Lo que Él quiere es ser parte de tu proceso, de tus problemas, darles una solución, porque seguro que solo no hemos podido, pero con Él seguro todo lo podremos.